A ver, inicio la grabación. Hoy vamos a ver algo que no voy a animarme a decir que es lindo, porque después, bueno, la tela de juicio que ustedes hacen es tremenda, lo ponen en tela de juicio. Muchas veces cuando nosotros estamos viendo algún tema, porque esto ya es lo último de largo plazo, siempre me hacen el comentario de, bueno, pero ¿qué pasa si en realidad vendo menos? ¿O qué pasa si esto? Siempre se nos han dado esos temas de conversación. Entonces yo les explicaba que las tasas representaban el riesgo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Nosotros metemos todos los riesgos, digamos, en las tasas. El riesgo financiero, bueno. Antes que me olvide. Sí. Perdón, Jorge. No pasa nada. Me estoy acordando. Las fórmulas las piden. Sí, yo les he dicho. Les he dicho que tienen que saber las mínimas indispensables. Perdón, antes, porque si no me olvido. Pero quédense tranquilos que ahora, cuando inicien a repasar, se tienen que volver a habituar a ¿cómo es que se llama? A las elementales sería. O sea, por ejemplo, vieron que yo a veces me tomo el trabajo de desarrollarles alguna de la MOPAG o de las de financiamiento, porque son las que piden. Pero no les van a pedir quizás, mejor dicho, muy poco probable, que les pidieran el desarrollo matemático de cómo pasar de, no sé, de la MOPAG hacia Miller, ¿me entienden? Sí, sí. Bien. Bueno, volvemos con análisis de riesgo. Acá vamos a incorporar los qué pasaría si, que suele ser algo que uno tiende a pensar. Debo decir, bueno, estoy analizando un proyecto, le sacas la tasa de costo de capital, sacas el flujo, pero hay 1000 posibilidades. O sea, que el proyecto tenga el flujo que yo anticipo, que el proyecto tenga un poco menos de venta, que venga una pandemia. Entonces nosotros vamos a ver herramientas para poder, digamos, poner en nuestros cálculos, o sea, ver las distintas alternativas, identificar las distintas secuencias de decisión para tomar justamente decisiones que tengan en cuenta las probabilidades de lo que puede pasar. Por ejemplo, en el árbol de decisión, vos visualizás las distintas opciones que van apareciendo en ocasión del análisis de inversiones. Ahora lo van a entender un poco más, pero es lo que yo les decía de partir de que tenés el dinero. Tenés dos opciones, ¿cierto? Hacer el análisis de mercado o no hacerlo. Si no lo haces, podés hacer la inversión o no hacerla. Si haces el análisis de mercado, podés hacer la inversión o no hacerla. ¿Se acuerdan? Bueno, esos son árboles que se van armando de decisión. ¿Son como escenarios o no? Claro, este es como en la antesala de escenarios, el árbol de decisión. Ahora estamos viendo todo eso. Estamos viendo se me tapa la nariz. Las herramientas que sirven para analizar los distintos escenarios. Si vos lo quieres poner un... Porque nosotros acá en el Power no lo tenemos. A ver. Árboles de decisión, ¿no? ¿No tienen? ¿A dónde empieza el Power de ustedes? A ver si es que no lo ha agregado... No sé si vos lo encontraste solo. Pero sí, no lo encontré, por eso lo estaba a ir a buscar. ¿Y tienen análisis de escenario? Sí, escenario sí. O sea, a ver, análisis de escenario. Porque quizás su Power arranca con análisis de escenario. Tipos de riesgo. ¿Con qué arranca? Con tipo de riesgo. Análisis de riesgo, opciones reales y presupuesto, y sigue tipo de riesgo. Y después le ha agregado él el árbol de decisión porque es como la antesala y le ha quitado riesgo, digamos. Yo te digo, mis apuntes. Sí, los tipos de riesgo es un repasito. A ver si está más abajo. Los tipos de riesgo usted lo tienen, ¿o no? Como el riesgo propio del proyecto, los riesgos internos corporativos, el riesgo de mercado. ¿Y qué es la parte importante de eso? A ver. Que nosotros siempre hemos medido el riesgo propio del proyecto como en las acciones, que es la dispersión. ¿Se acuerdan? Sí. Calculamos la volatilidad del proyecto cuando sacamos el riesgo propio del proyecto.
¿Se acuerdan que usamos la variabilidad de los retornos esperados? O sea, qué tan, yo a mí me gusta siempre decirle, qué tan erráticos o estables son los retornos esperados. Y eso lo hacíamos analizando la TIR o el BAN. Toda la materia hemos estado casi que siempre usando el BAN. Fácil era para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué está ahí en su Power? Que acá él lo ha sacado y lo tiene que haber dicho oral en la clase de este año. Nosotros cuando calculamos el BAN del caso, tenemos que continuar el análisis. O sea, ustedes estaban como, calculamos el BAN, vieron que yo decía, bueno, el BAN les da positivo, bien, el proyecto se hace. Ahí hay que continuar el análisis, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahí hay que hacer los análisis de sensibilidad, los análisis de escenario y los análisis de simulación. Entonces, esto que no tienen acá de, volviendo a los árboles de decisión, es porque vos para hacer análisis de escenarios, análisis, digamos, los siguientes análisis, usás la herramienta árbol de decisión. Entonces, para que la entiendan, es como una herramienta que ustedes, bueno, ustedes la conocen en realidad, es una herramienta de la probabilidad. Cada rama presenta alternativas de inversión y o, según lo que, como lo estemos planteando, los resultados previstos de las alternativas de inversión. Y las probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Después lo vamos a ver directamente con el análisis de... Tengo acá un garabato de eso para garabatearles. Sí. Lo vamos a ver directamente con el, digamos, el análisis de escenarios, pero usás la herramienta, el árbol de decisión, armás un arbolito. Por eso lo ha puesto como, bueno, el ejemplo, porque es mucho más fácil verlo con numeritos. Fíjense, va a lanzar una nueva marca de ropa. Considera realizar una prueba en Mendoza. Si la ropa es aceptada, realiza el lanzamiento nacional. Si la ropa no es aceptada, no lo realiza. La inversión en la prueba piloto es 1 millón y se estima una probabilidad del 75% de éxito. Si la prueba es exitosa, la inversión va a salir para el mercado nacional. La inversión para salir al mercado nacional es de 20 millones y se espera el siguiente flujo a perpetuidad. Les da un flujo a perpetuidad que vos con esto pueden sacar qué cosa, el BAM, porque ya nos acordamos que cuando vos tenés un flujo a perpetuidad, ¿qué haces? El free cash flow dividido la tasa de costo de capital te da el valor actual de todo el flujo. Bien, eso no es que él quiera que lo saquen mental, sino que les digo para qué sirve cada cosa que nos da. Después nos da el flujo si la empresa no es exitosa. Entonces acá pueden trabajar igual. Este va a ser el flujo de fondos que se puede esperar si la empresa no, si la prueba no es exitosa. Ahí mi duda es si es un flujo de un solo año o es también a perpetuidad porque igual lo va a lanzar a pesar de que no sea exitosa. Creo que en realidad igual lo lanzaría a pesar de que no es exitosa. Esta como es un ejemplo muy de rapidito, el profe no le ha anotado todos los datos. Entonces harían lo mismo. Y nos da la situación base. Denme un segundo. Quiero ver que haya puesto el árbol. No lo ha puesto. Bueno, ahí se nos muestra. A ver. Primero, para que lo analicemos como un arbolito de... Un arbolito de probabilidades. Es una herramienta muy sencilla en realidad. Lo voy a hacer así muy simbólico. ¡Ay! Creí que habías conectado todo, pero siguen ahí. Seguimos. Siguen resistiendo lo último a largo plazo. No puedo creer que hoy terminemos con algo largo plazo. No puedo creer que no les haya gustado el tema que les di el otro día. Claramente fue mal ejecutado. No. Lo que nos estaba diciendo, miren, si ustedes lo ven como un árbol, vos empezás y podés hacer la prueba o no hacer la prueba. Él dice directamente que hace la prueba.
hace una prueba y tiene cierto gasto, ¿cierto? No sé, no voy a ir a buscar los datos, era, no sé, 125 millones. De hacer la prueba, él tenía dos opciones, éxito o fracaso. ¿Se acuerdan? Y Sí. el éxito era el 75%, 0,75, y el fracaso 0,25. Sí. En el éxito, les da un ban, les da todo un flujo, ¿cierto? Para que ustedes saquen el ban. Entonces ahí sacarían el ban y les daría de tanto. Por ejemplo, y se invierten, no sé, 1000 y lo que les dio de valor actual es 1500. Les da un ban de 500, ¿cierto? Entonces, en este futuro posible, les da el ban de 1500. Ahora, en el otro, si sacaban el ban, capaz que les daba de, no sé, de menos 100. ¿Cierto? Porque poniéndolo... A ver, acá faltan datos. O sea, yo se los voy anticipando, porque acá el profe está haciendo como el primer análisis, que ahora lo vamos a hacer, que es con las tablitas, el de sensibilidad. Pero faltarían datos. ¿Por qué? Cuando vos querés hacer todo el análisis, vos tenés que considerar que cuando la prueba te da, por ejemplo, no exitosa, o sea, ese 0,25, vos tenés dos opciones. Invertir y no invertir. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque a vos te dio fracaso, está bien. Probablemente, vieron que yo les dije que era un ejemplo muy, muy sencillito. Pero vos tenés la opción de, bueno, fracaso, ya está, no invierto. Y cuando no invertís, el ban sería 0. El ban, digamos, de porque no ejecutás nada. O sea, no invertís, no ejecutás. Sin embargo, siempre consideren, cuando vamos a hacer el análisis completo de todos los escenarios, que si bien ustedes dirán, ay, no perdí nada. No, mijito, porque vos hiciste la prueba y te salió 125 millones. ¿Se entiende? Lo que hacen los árboles es que ustedes plantean todos los caminos posibles y después hacen una especie de análisis completo. Es como, esto es más lógico si lo quieren pensar desde el punto de vista de, ustedes son los gerentes financieros y le quieren mostrar, están diseñando un plan para el próximo año de expansión. Esto se lo tendrían que mostrar al gerente general. Porque vos decís, bueno, mira, tenemos una alta posibilidad de que nos vaya bien, que es este camino. Si no nos fuéramos bien, podríamos hacer esto y solo perdemos 100, o no hacemos nada y solo perdimos la prueba. Bueno, ¿se entiende? Acá lo mismo. Si es exitoso, vos también tenés la opción de invertir, que era esto, y tenés la opción de no invertir, que el ban sea 0. A ver, vos acá tenés todas las alternativas. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué se pone sí o sí la de no invertir cuando la prueba fue positiva? Porque igual, por X o por Y, vos lo tenés como una opción. Acá estamos analizando los posibles caminos. O sea, haces la prueba o no la haces. No la haces, no invertí, o sea, te quedas. Haces la prueba, no la haces y acá el ban 0. No hacer prueba, fin, nada. Porque también es una opción. Ustedes le plantean todo esto al gerente y el gerente les dice, no, no hagan la prueba. No me interesa correr el riesgo. Bueno, 0. Haces la prueba, te va bien, es todo este camino. Te va mal, es todo este camino. Podría haber este suele ser el tamaño de árbol que vemos, porque como es lo último, los dan muy Pero son rudimentarios. todos, capaz lo dijiste, Julio, y no te escuché. Son No, todos supuestos, no es algo que ya lo hizo. son todos supuestos, Ah. no es algo que ha hecho. Y siempre vos le vas asignando la opción de invertir o no invertir. Por ejemplo, acá, si da negativa la opción de invertir o no invertir, tiene igual probabilidad, 0,50, porque es algo que puedes tomar la decisión como puedes no tomarla. Ahora, si a vos te dio exitosa la prueba, chicos, ¿cuál será la probabilidad de que no invierta y de la que sí invierta? Nosotros solemos decir que acá es 100% de probabilidad de que si te dio exitosa, lo hagas al proyecto.
y 0 acá. Entonces ahí podés armar el árbol completo de probabilidad si tenés todas, porque vos viste, vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que ganemos todos estos 500? ¿Y cómo era la probabilidad compuesta? Es esto por esto sería. A ver si me estoy explicando bien, porque tampoco es que le haga mucho énfasis en esto, se lo estoy diciendo muy que lo entiendan. Haciendo el árbol obtenés la verdadera probabilidad de que llegues hasta este camino. Porque nosotros antes, ¿qué hacíamos? Solo hacíamos el van y vos tenés que el van sería si hiciste la prueba, si dio exitosa la prueba y si finalmente haces el proyecto. Entonces, por eso es que ahora incorporamos todos estos análisis, porque metemos toda la probabilidad de que el camino quizás se desvirtúe, o sea, se vaya para el otro lado. ¿Ves? Se puede ir por acá y acá, o el peor, no te digo que el peor de los casos, pero por no hacer nada, digamos, no hacer nada puede hacer todos los gastos. A mí, eso obviamente no es el peor de los casos, porque el criterio del analista te va a decir, che, invertir me sale más caro que no invertir cuando yo llegue acá. No invierto y no es el peor de los casos. Entonces ahora sí, quería que entendiera bien eso. Y vámonos a hacer el análisis de sensibilidad y los análisis de escenario. ¿Qué es lo que busca responder este análisis? ¿Cuál sería el flujo de fondos? Que nosotros antes, como ya les dije, solo hacíamos el bando en flujo de fondos. ¿Cuál sería el flujo de fondos y el valor presente neto si se cambia, o sea, el VAN, si se cambia una de las variables, tanto para variaciones negativas como positivas? Acá empieza a jugar con cambios en las variables. Ahora pongamos en stand-by un poco lo de los árboles de decisión. Vos analizás, y lo haces con tablas, desde ya se los digo, qué tan sensible es el flujo de tu proyecto, qué tan sensible es el VAN a ciertas variables. Y ustedes me dirán, ay, ¿qué variable tengo que elegir? Bueno, se buscan variables que sean como representativas, o sea, más importantes, críticas del proyecto. Por ejemplo, si ustedes me dicen, no, en este proyecto es vital el costo variable. Es vital el costo variable, porque estamos en un commodity que estamos tratando de producir lo más barato que se pueda, y si nos varían un poco los insumos, perdemos. Entonces, ustedes van jugando, se hace, digamos, se hace a través de Excel, ¿no? Por iteraciones, van jugando, moviendo, ¿ven? Distintos valores de la variable crítica, y ven cómo influye en el flujo. Acá ha movido varias variables, estoy viendo, a ver. Movió todo, el costo variable, el precio, la porción del mercado. Hizo la situación base. ¿Sí o sí tiene que hacer los dos escenarios, pesimista y optimista? Idealmente tenés que hacer los dos, porque vos la base es el medio, tenés el mejor y el peor. Ok. Se pueden hacer muchas más, pero vos lo haces en esta materia al menos con 3 mínimos, con el pesimista, el optimista y la base. Entonces, acá eligió tamaño de mercado, eligió todas estas como variables críticas. Tamaño de mercado, eligió porción de mercado, precio, el costo variable, el costo fijo, la inversión, y las que no ha elegido como críticas, o sea que no cree que vayan a cambiar o a influir, son la TC y la tasa de costo de capital. Cree que van a ser la misma. Entonces, vos vas a analizar, le moviste tu sitio, te armaste tu situación pesimista y tu situación optimista. ¿Sí? Sí. Acá, a ver, después lo van a ver en ejercicios. Pero lo que hace es ponerte a iterar en Excel para ver qué tanto influye, digamos, estos cambios con respecto a la base. Entonces, si a vos te da el pesimista, ponele negativo cuando después en todo el flujo,
sabes que el escenario pesimista, el flujo da negativo. Ponerle que el optimista da mucho más positivo y que la base, bueno, la base es la base. Si te dio esas variaciones, quiere decir que tus variables críticas tienen influencia. O sea, para traducirlo, si vos elegiste ciertas variables, Sí, te hiciste el escenario pesimista y te dio muy mal el valor actual, te hiciste el escenario optimista y te dio muy bien, quiere decir que sos sensible a esas variables críticas. sí, Entonces, lo que vos buscas es ver el impacto que tiene el cambio de una de las variables de entrada en el flujo final, digamos. Vos hiciste los cambios con todas esas variables y después empezás a probar con cada variable. NPV es el flujo final. No me acuerdo qué significaba, lo leímos por acá, el NPV. Esto, dice lo mismo que dijiste, para poder analizar el impacto que tienen las distintas variables en el flujo de fondo y en el NPV. Sí, sí, yo lo tengo anotado como directamente todo en palabras, entonces es posible que Pero sea. sería, entonces sería en el flujo de fondo y en el, sería en el... Claro, vos querés ver qué tanto, digamos, te varía. Vos habías sacado un van originalmente que era positivo, vos decía hay que hacer el proyecto, pero Sí. acá es, ojo, ¿qué pasa si cambian las variables críticas? Estamos metiendo algo que no hemos metido tanto en esta materia, que son como los ¿qué tal si? ¿Qué tal si cambia el tamaño de mercado? ¿Qué tal si, bueno, como que acá le ha metido todos, viste, todas las variables críticas, pero vos lo podés ir analizando de a una. Sí. De hecho, el análisis de sensibilidad, vos lo ves, vas cambiando una de las variables de entrada, o sea, de a una. En el ejemplo, acá lo empieza a analizar con la porción de mercado. Si la variable porción de mercado toma el supuesto pesimista y todas las demás variables son del supuesto base, el flujo es negativo en 0,78 millones. Acá, en el primer ejemplo, habíamos cambiado todas las variables, pero después lo que va haciendo es, bueno, pruebo con porción de mercado. Cambió porción de mercado relativamente poco, chicos, porque fíjense, lo pasó de un tamaño, de una porción de 15 a 13, no es un cambio muy grotesco. Y el baño se le hizo negativo. O sea, ya ahí, si tuviera esa porción de mercado, no haría el proyecto. ¿por qué le da todo así igual el mismo número? Eso es lo que No, esto está, en realidad, es toda una serie de iteraciones que empezás a hacer. Que bueno, si les tocara rendir escrito, que yo espero que hoy les puedan decir, lo haces mucho más cortito, o sea, se hacen pequeñas iteraciones, pero es así, te pones, ahí está como viste, truncado, es todo esto. Tenés todos los cuadros, ¿cierto? El flujo, y acá vas anotando, digamos, con las distintas iteraciones, cuánto te da. Acá el profe hizo una, porque él suele usar Solver, la verdad que no me acuerdo qué usa, pero como que si uno lo hace a mano, vas haciendo distintos calculitos, y ahí le da finalmente el cuánto sería el flujo el valor actual neto. Mira, si yo le habilito la edición, acá ¿qué hizo él? Hizo, después de hacer el cambio, después de cambiar la porción de mercado, hizo el flujo, o sea, la utilidad neta que daría el proyecto dividido la tasa de costo de capital, o sea, para sacar el valor actual, y le restó la inversión inicial. sí. Eso es el flujo de toda la vida. Y le dio negativo. En el optimista lo haces, pero con la porción de mercado buena. ¿Por qué les digo que no le den tanta bola a esto? Y después le voy a decir a Belén que les haga un ejercicio, bueno, depende de lo que nos diga ahora el profe. Un ejercicio al final, porque acá está todo desordenado. Vos en realidad lo que tenés que hacer es, tenés tus datos iniciales, ¿cierto? Tus flujos, tus cositas de toda la vida. Ves que tenés el escenario base, el escenario pesimista y el escenario optimista. Acá tenés que ir calculando los cambios en el flujo de fondo, en la utilidad neta, según lo que vos cambies. Si cambias el mercado, si cambias la porción de mercado. Entonces, como lo hace el profe, los confunde, porque pareciera que es una gran tabla, cuando en realidad son unos cálculos muy estúpidos, ¿se entiende? Por eso les digo que son iteraciones, porque vos vas, por ejemplo, cuando yo digo iteraciones, es que vas probando con las distintas variables. Yo les digo, a ver, veamos en el escenario optimista cambiando el precio. Entonces vos te tenés que ir a, no lo ha hecho acá, bueno,
cambian, así como hizo con porción de mercado, tenés una tablita con el precio, o sea, que en el cambio de precio, y vas y decís, a ver, ¿cuánto me daría el valor actual si yo cambio el precio? En el pesimista es lo mismo, sí. Le voy a restar la inversión inicial, que la inversión inicial es más alta en el pesimista. Y ahí le dio más negativo todavía, porque tomé cualquier número, pero se entiende que vas haciendo por cada variable la prueba. Bien. No tiene mayor, esa tabla en particular no me gusta porque los confunde, ya que parece que estás haciendo otra cosa. Lo que estás haciendo es hacer pruebas muy sencillitas. Bien, ¿y esto para qué? ¿Quieres ver qué tan sensible es tu flujo de fondos con respecto a los cambios en las variables? Mira, cuando cambió el tamaño de mercado, el profe le dio que todo era positivo el valor actual neto. ¿Cierto? Sí. En el pesimista. Ahora, en la porción de mercado, le dio que ya era negativo. En el precio, le podría dar negativo. En el costo variable, le podría dar, no sé, nulo. En el costo fijo, negativo. Y así sucesivamente. ¿Y vos tenés una decisión en base a qué es lo que más te conviene? En realidad, vos vas a hacer todo esto para ver qué tan sensible es tu proyecto a distintas variables. ¿Por qué? Porque vas a incorporar, esto ya es como trasciende lo siguiente, o sea, vas a tener esta información. ¿Para qué? Para sentarte y decir, che, a mí me dio el valor actual neto del proyecto positivo, pero estoy viendo que nuestro proyecto es sensible a todas las variables del mercado. Entonces, si vos tenés información de, che, el año que viene va a ser muy inestable, vas a tener en cuenta que tu proyecto que te está dando un valor actual neto positivo, ¿y qué significa eso? Que lo tendrías que ir a hacer. Quizás con estas modificaciones, analizando la sensibilidad, te des cuenta que en realidad no lo tendrías que ir a hacer. Pero ¿cuál es el análisis definitivo de eso? ¿Ven cómo acá se grafica esa sensibilidad? O sea... Bien, entonces con este análisis de sensibilidad, sí, lo que aprendimos en las primeras unidades, de que si el BAN se hace cero, elegís el proyecto, no es tan así. Acá le incorporás la complejidad de la sensibilidad de tu proyecto respecto a otras variables. Pero lo otro es así, o sea, lo que yo les enseñé es el análisis que vas a hacer para un proyecto. Sí. Acá haces la segunda etapa. La primera etapa es la que te dice, esto conviene sentarse a hacerlo. Sí. O sea, conviene empezar a buscar los fondos y demás. Y la segunda etapa es hilar más fino. Y meter conceptos de probabilidad, ¿no? Pero esto puede ser un condicionante para que yo tome la decisión de decir, sí, no. Sí. Porque te puede dar que... Acá, fíjense, los voy a adelantar porque yo sé a dónde va tu pregunta. Vos vas a armar distintos escenarios con las distintas posibilidades y vas a sacar la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. Entonces, al final, vos vas a sacar el flujo esperado de cada escenario y le vas a aplicar la probabilidad de que suceda. Sí. Entonces, te puede dar digamos, un flujo esperado, digamos, ponderado que sea negativo. Entonces ahí vos podés tomar la decisión, miren, se los voy a hacer rápido acá. Ustedes van a hacer distintos, antes que hacían, así, flash. Ustedes decían, a ver, hacían ventas menos costo de ventas y todo ese asunto, y les daba al final un flujo de fondos no esperado, ¿cierto? Sí. Bueno, del proyecto. Lo dividían por la tasa de costo de capital, ponele, eso era 100, lo dividían por la tasa de costo de capital y le daba el BAM. El BAM que era esos 100 dividido la tasa de costo de capital. Estoy hablando de una perpetuidad. Si lo hacían manual, ¿se acuerdan que era con todo? Menos la inversión inicial. Y ustedes si les daba esto, ponele, BAM menos la inversión inicial, les daba 500 pesos, 500 millones, decían, ¡ay, esto recomienda hacerlo! Porque me dio positivo, no hay chance de que pierda.
Claro. Bueno, ¿qué es lo que les está incorporando ahora? Les dice, che, esto que vos has sacado es solo una de 4 probabilidades, ponele. O podrían haber más, pero lo suele hacer con 4. ¿Cierto? Eso que ustedes han sacado es una probabilidad que está acá. O sea, que obtengas un flujo de 100 pesos, está acá. Vos tenés un futuro que también es probable por ciertas variables que analices de obtener 110, uno muy bueno en el que vas a obtener 200 y uno bastante mediocre en el que vas a tener 50. Y ahí, esto es como les digo, trasciende esta materia porque allá depende de analistas de datos de estadística. Ahí te dirían tus analistas, porque ninguno de nosotros, pasa, luego ustedes se quieran especializar, pero ninguno de nosotros es específico en datos, te diría, che, vos analizabas el de 100, está re bien, tenías 50% de probabilidad de ese escenario. El otro, el más utópico, tiene un poco menos de probabilidad, tiene 15. El súper utópico tiene 10, 25, y el malo, che, ojo, el malo tiene 25. Entonces ahora, en vez de solo hacer esto, vos vas a analizar cada escenario, y ahí me vuelvo para acá, cada escenario le vas a aplicar su probabilidad, digamos. O sea, como que lo vas a ponderar, vas a sacar todo lo que sacabas, ponele, vos acá hiciste valor actual 500 para este, ¿no? O sea, para este era 500. Ay, ¿por qué se traba? Voy a terminar de dar clase, o sea, cuando termine la tanda de usted y la voy a revolear tanto a la tableta. Entonces, acá el valor actual fue 500. Acá sería más alto, 550. Acá sería mucho más alto, 700. Y acá sería, no, mucho más bajo, no sé. No es una relación directa, no, 200. Entonces ahí el verdadero valor actual del proyecto, considerando todos los escenarios, es ese 200 por 0,20, más ese 500 por 0,50, más el otro por 0,15, más el otro por 0,10. Y todo eso les va a dar un band de, a ver, estoy viendo, 250. El 200 es por 0,25. Sí, muy bien, Damaris. No sé, bueno, como 400. Algo. Más bajo, ¿ven? Entonces, vos, Damaris, ahí dirías, ponele, si estás hablando de una expansión de tu librería, che, tuve en cuenta todos los escenarios y el van, a ver, el van teniendo en cuenta todos los escenarios ponderados por su probabilidad, sigue siendo positivo. Este proyecto tiene chances, Sí, pero no son tan esperanzadoras como cuando yo solo analizaba un solo escenario. yeah. Ojo, te pueden quedar, porque, a ver, hay de todo en la viña del Señor. Te puede quedar en realidad que fueron más alto. Ahora, vos me dijiste, esto te puede hacer que no que tomes, a pesar de que era 500, que tomes la decisión de no hacerlo. Sí. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que este análisis que te dio 500, lo haces pasar por un análisis de sensibilidad, que es lo que yo les decía recién, y te arroja que 3 variables son críticas, o sea que si te cambian te arruinan todo. Sí. 3 variables, ¿cierto? Que a veces pasa acá en Argentina, ¿viste? Cuando vos escuchás y decís, no, es que me aumenta la luz y tengo que cerrar. Bueno, damos cuenta que es la variable crítica. Qué malo que soy, pero qué odio esa queja. O el alquiler. Bueno, esa es más lógica. Esa Claro. es más lógica. 3 variables, bueno, la luz, el alquiler y, no sé, la propensión al consumo de la gente que vive por ahí. Como que ya no quiera comprar cosas de librería. Sí. Bueno, entonces ustedes arman. Son todos viejitos. Claro, 4 escenarios en los que vos digas, che, ¿qué pasaría si todo va como está ahora? Entonces ese es el que te dio 500, ¿no? Pero hace uno de, che, ¿qué pasaría? Y ahí es donde yo les digo que necesita gente que sepa analizar datos. ¿Qué pasa si se altera levemente la reforma laboral? Y ahí te dicen, no, bueno, va a subir mucho la luz, va a subir mucho el alquiler y la propensión al consumo baja. Entonces este capaz que te da menos 100, ¿me entendés? Y te mueve un montón la aguja. Claro. Y en realidad, y ponerle que los otros también los hace, y este te da 520 y este te da 530, porque por más que fueran muy buenos los, digamos, muy buenos los escenarios,
no te movía tanto la aguja como este, digamos, como el de que todo sea malo. Y el analista te dice, che, tenés 10% de probabilidad de este, 10% de probabilidad de este es, che, 40, y este es el otro 40. Entonces, acá te vas a ir dando un van positivo y vas a ir y vas a hacer el proyecto. Pero ¿qué pasa si fueran tan críticas que te queda así? Y ahí revísalo, porque probablemente no te vayas a hacer el proyecto, ¿me entendés? Julio, ¿y eso porcentaje que vos ponés 10, 40, 40? ¿Eso que te lo dan ellos? En el examen te lo darían ellos. En la vida real vos tenés que hablar de que, bueno, ahí tenés que tener todo un análisis estadístico de las probabilidades de los escenarios, o sea, es parte del análisis de escenario. Ahí robás un montón de tiempo diciendo, bueno, nosotros no somos especialistas, pero algún día me encantaría estudiarlo, bla, 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 todo lo que se te ocurra, bla, bla, bla. Pero sí, te los dan ellos. De hecho, ves, todos estos han tenido probabilidades que te los dieron ellos. Ven cómo el valor neto de un proyecto, fíjense, acá no importa cuál proyecto, un flujo tenía, un escenario eran 5% de probabilidad de que fuera un flujo re negativo. Había una probabilidad de 35 de que fuera bastante negativo, una de 50 de que fuera aceptable y una de 10 que fuera muy alto. Entonces, cuando vos le aplicas todas las probabilidades, el valor esperado es aceptable y podés hacer el proyecto. Pero esto tienen que pensarlo de todas las aristas, porque a veces vos decís, voy a abrir una librería, ponele, estás en pesimista y solo haces este escenario. Entonces nunca te va a dar el valor actual neto. Si vos analizás 4 escenarios que tienen distintas probabilidades en base a las variables críticas, para que te sorprendas, digamos. Esa es como la conclusión de que sirve para eso. Bueno, ven que acá le ha sacado las dispersiones, la variabilidad, eso que hacíamos en estadística. En realidad no, lo importante es entender lo que estamos haciendo propiamente. Bueno, ¿qué es lo que quiero que digan si están haciendo los análisis de escenario? Que acá, y esto me lo anoté así, lo rayoneé hoy cuando estaba preparando la clase, castigamos el flujo de fondo y no castigamos la tasa. ¿No se dan cuenta que en vez de meter en la tasa, vieron que la tasa siempre fue la misma? Sí. A ver, en vez de meter en la tasa riesgo de que las variables críticas como el alquiler se vaya a la mierda, riesgo de que el país no apruebe la reforma o apruebe la reforma, que la luz aumente, se dan cuenta que el riesgo propio no se lo metemos a la tasa, porque no tiene sentido castigar una tasa que tiene que estar enteramente llena del riesgo financiero, de lo mínimo que se le pide a los fondos. Piensa en esto, piensa en tu librería, Damaris. Si vos una tasa de costo de capital le tenés que meter cada posible riesgo que vos tenés, ponele que te aumenten el alquiler, que si el terreno, que si en realidad el lugar es tuyo, que te aumenten los impuestos en ATM, ¿está bien? Sí. Que bajen los clientes o no, que suban los clientes, entonces habría que modificar la tasa, pero a favor tuyo. Infinitos son los riesgos propios. El análisis de escenario, por eso no tiene en cuenta modificar la tasa, modifica el flujo de fondo, porque el flujo de fondo sí es algo que depende de tus variables. La tasa tiene que ver, ¿se acuerdan? Con el riesgo sistemático. Sí. Esto es tu riesgo propio. Entonces, eso me lo anoté y lo rayoné. No castigamos el flujo de fondo, castigamos la tasa. No importa que estés cotizando en un mercado eficiente o no eficiente. Castigamos la tasa, castigamos el flujo de fondo. Claro. Ah. Porque si no, es como que estás castigando por todos lados la tasa. Ya es suficiente con que, por ejemplo, si hacemos el negocio en Argentina, en la unidad que les expliqué antes, hay que agregarle que el riesgo país, que la modificación, que el coeficiente. ¿Cuánto más vas a castigar la tasa? Claro. Eso lo podrían decir así, porque yo me acuerdo que me expresé así cuando fui a rendir. Tienen que usar lenguaje técnico, pero hagan un poco de teatro.
La Sole lo comprobó. Tiene una cara de que lo que comprobó ayer no le ha gustado. Ayer. No te ha gustado nada, Soledad. Nada te gustó, no te gustó, no te sentiste como lo que yo siempre digo. Es que igual a mí los horarios me cuestan mucho. Bueno, ahora vamos a ver qué tal. Vos pensás que con un buen escote no te va a prestar atención a vos. Yo te daría esa recomendación. Yo te daría esa recomendación. Soy mujer usada. No te daría esa recomendación, quise decir. Bueno, yo te daría esa recomendación. Claro. Yo le dije a la Agustín, nosotros en el examen no somos marido y mujer, ¿eh? Es que ellos no lo sepan. Va a tirar la niña. Ay, mira, pinga. Bueno, entonces, quiero que quede bien claro eso, que dejan de castigar la tasa de fondo. A ver. Pensé que decía simulación de Montanaro, ¿no? Yo la primera vez que la leí, no sé qué leí, pero sí, nunca leí Monte Carlo. Montanaro. Esta simulación, a ver, tienen que saber lo esencial. Miren, yo en mis notas que hice ni siquiera hice gráficos ni nada, pero... La idea hoy es terminar este Power. Sí, y que termine en largo plazo. Ok. Bueno. Este fin de semana es, pero de cabeza estudiar. En julio. Sí, los días feriados, ¿no nos vamos a juntar o sí? No, sí, es una mierda la vida, pero bueno. Salvo porque no quiero. Sacás plata vos también. Yo trabajo, pero mi vida cotidiana se resume... Pero no trabajás el lunes y el martes, ¿o sí? No voy a la escuela. Y bueno, ahí nos da ya te tenemos cansado ya. No, para nada. De hecho, pero si somos buenos alumnos. Entré cabizbajo y ustedes me ponen de buen humor, porque volver a lidiar con todas las cuestiones que tienen que ver con salir de estar con ustedes, que es algo un poco más cercano, a volver a la institución de por medio. Bueno, en embrollo. Pero ya no tenés que volver más a la facu, así que... No, hablo de mi institución, de mis instituciones, digamos. O sea, es otro. Hay que vestirse, hay que hacer, recibir retroalimentación, ir, venir. Bueno. Esa parte no me gusta tanto. A ver. Acá, simulación de Monte Carlo. Es una herramienta que hace con Excel. Esta de Monte Carlo. Vos lo que le das, y es horrible, o sea, desde ya se los digo. Vieron que recién hablábamos de variables de entrada críticas. Sí. Vos le das, es otra forma de darle probabilidades a las variables de entrada del flujo de fondo. Por ejemplo, la demanda, los costos. En vez de estimar la distribución de probabilidad en cada escenario, miren que nosotros que hacíamos recién, la probabilidad en cada escenario, que yo les dije, la tendrías que estimar con un analista, o si sos una persona que sepa. Sí. O sea, tiene en cuenta las interrelaciones que existen entre las variables, acá agarrás y decís, che, te salís del análisis, en el análisis de escenario nos salimos de lo de sensibilidad, que era que analizábamos cada variable. Vieron que yo les dije, bueno, te diste cuenta que tenías 3 variables importantes. ¿Qué hacías? Hacías escenarios y le asignabas probabilidad en base en la interrelación de todas esas variables. Porque si no, tenías que hacer un escenario si aumentaba la luz y bajaba un escenario, infinito de escenarios. Entonces haces como una interrelación. Eso es lo que hicieron ustedes recién. O sea, como que venís a hacer un análisis de sensibilidad, haces una interrelación y le das posibilidades a los distintos escenarios y ya te vas a analizar condiciones macroeconómicas, el sector, la empresa. Mira, el Agustín va a saber lo que... todos, pero... No, ya no me acuerdo nada de eso. No, ni contaron. Lo tenés que aplicar ahora, tenés que aplicar la materia para la librería. No, ya está, ya está también la tesis, así que ya no se aplica más. Bueno, no quería hacer nada. Entonces, acá. Vos lo que ahora vas a hacer en realidad, y por eso les digo que no me gusta,
Es que es como que le das una probabilidad, pero a cada variable. Vas a jugar con las probabilidades en cada variable. Y antes de seguir explicándolo, ven, se los muestro. O sea, fíjense, para cada variable está viendo qué distribución tiene. Esto es muy Montanaro. ¿Sabiste que leíste Montanaro en vez de Monte Carlo? Bueno. Para cada variable ve su distribución, marcar los parámetros, que esto es algo muy estadística, cuál es el inferior y cuál es el superior. Te da el rango, sacás cuál es el valor esperado. Todo eso tenés que hacerlo siendo analista de datos. Te da las desviaciones y con eso te vas a sacar la probabilidad de, digamos, sería la desviación estándar de cada variable, chicos, de cada variable del flujo. Pero anteriormente no sacábamos la probabilidad de... Recién lo que hicimos es como que hacer, mira, en el análisis de escenario, que es el más complejo antes que este, agarrabas los distintos escenarios, te ponías vos como persona que sabe de economía, que sabe de un montón de cosas y decías, a ver, este escenario en base a lo que está pasando en la política, en el macro y en el sector, tiene muy poca probabilidad, 5%. Entonces se lo asignás así. Acá, analizás la distribución, ya sea normal, triangular, uniforme, de cada variable de tu flujo de fondo. Fíjate qué hace, ponele, no sé qué variable es esta. Esta le dio una variable como una curva normal. No le ha puesto el nombre. Pero por ejemplo... Y por ejemplo, mira, el precio. Es una curva normal, capaz que ha hecho el precio ahí. Tiene un valor de entre 10 y, mira, dice valor medio 10, o sea, la media 10, tiene desvío de 2. Eso lo saca en base a ponele, en la gente de marketing de su empresa, le dice, che, estos son mis datos de precio. Valor esperado, sí. Es como que me cuesta ya Es que es muy abstracto el Monte Carlo. Ustedes nunca lo hacen, o sea, nadie lo hace en esta materia. Pero vos en un principio tenés el flujo ese que tenías al principio con las variables, ¿no es cierto? Lo demostraste más anterior. Ponele acá. Ese, que tenés que está en el escenario 1. Sí, pero acá en Monte Carlo no haces escenarios, sino que tenés esto, digamos, en la situación base, y él agarra y dice, bueno, de cada variable importante le hago la desviación, o sea, saco la probabilidad, digamos, en base a si el tamaño de mercado tiene una distribución geométrica, vieron que ahí decía, bueno, ¿cómo es su distribución geométrica? Así sucesivamente, y uso después información que acá ni siquiera está, o sea, se hace, digamos, en una especie de programita de Excel, que es la simulación de Monte Carlo, la descargas, digamos. Ven que acá dice variable... Perdón, Julio. ¿Se supone que nos tiene que dar igual, Julio? O sea, se supone que la simulación de Monte Carlo es otra herramienta para poder analizar. Es una herramienta más compleja. Pero nos tiene que dar igual o más o menos parecida si lo hacemos por simulación de escenario. Ahí te diría que no. ¿Por qué? El escenario tiene un gran factor que es, mira, volvamos a la definición de escenario. Un factor clave, esto. Tiene en cuenta las interrelaciones que existen entre las variables y responde a distintas posibilidades de condiciones macroeconómicas del sector y de la empresa. Eso, las distintas posibilidades de las condiciones, lo tiene que hacer un analista. O sea, alguien dice, empieza a analizar el mercado, ¿viste? Ponele el Agustín. El Agustín sabe mucho del sector. Bueno, él nos va a dar datos del sector. Yo me voy a poner con macro porque me gusta. Vamos a ver cómo va todo el asunto este de que ahora el riesgo país está más bajo. Bueno. Y encima alguien previamente tiene que hacer las interrelaciones entre las distintas variables. Y es así como armás 4 escenarios y esa probabilidad, esta del 5, del 35, del 50 y del 10, el resultado de todo ese análisis. ¿Y por qué te digo que no te va a dar igual a la de Monte Carlo? Todo ese análisis desde que empezó tuvo influencia de tu impronta. O sea, yo te mandé ponerle al Agustín, lo mandé al sector. Si él es levemente más, no sé, pesimista que yo al ver los sectores y los datos los análisis y alguna parte que es subjetiva dice, no, bueno, esto a él al final va a hacer que el escenario pesimista en vez de 5 tenga 10, ¿me entendés? Sí. En cambio, la Monte Carlo, pero no la usamos nosotros porque es muy avanzada, saca
distintas probabilidades, o sea, distribuciones de probabilidades, cómo se comportan las variables. Para que sea una idea, primero empieza analizando cómo se comportan estas variables, que eso es estadística, a ver, ¿cómo se comporta el precio? Distribución normal. Bueno, joya, algo que nosotros conocemos bien. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la distribución triangular en estadística o la uniforme? No. Bueno, No. por eso les digo que lo tienen que saber explicar, digamos, medianamente como está acá anotado, que yo se los traduzco, o sea, es... Julio, sí, pero dime. a ver, mi duda en realidad en sí no es que diga, ay, pero ¿y por qué el precio es normal? ¿Por qué el costo variable es triangular? Quiero saber cómo, o sea, cómo hace, digamos, Para usarlo. claro, es decir, vos tenés el precio, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿qué hace que haga que se haga el gráfico normal? O sea, que haga la distribución, mueve. análisis de información histórica. Ah, bien. Agarra y analiza, procesa todas las, digamos, y se da cuenta que, no sé, porque acuérdate que siempre son dos variables. O sea, se da cuenta que el precio en función de la demanda, ponele que es ¿se acuerdan? Eso es como el gráfico más básico. Se comporta de manera normal, ponele. Ajá. No es tan relevante que sepan cómo se arma eso en sí, porque un concepto de estadística acá te lo tira como diciendo, esto ya lo sabes, sino que sepan que eso hace la simulación Monte Carlo, esa complejidad. Pero lo hace en base a datos históricos. Tenés que rellenarlo, claro, con datos históricos. O depende, si estás analizando de otra manera, viste que a veces, en realidad casi siempre los datos son históricos. Pero si vos estás analizando, viste, posiciones de mercado, cosas así, a veces en vez de analizar muchos datos de una sola empresa, metes los datos de todas las empresas del sector. O sea, a lo que voy es que metes datos que vos tenés que salir a buscar, ya sea históricos o que vos tenés, si estás, viste, cuando estás analizando algo que es del presente, sí, bueno, precios según marca. Entonces voy a ingresar no tiene sentido, porque no lo va a hacer la Monte Carlo, lo va a hacer un analista eso, pero te digo, cada precio en función a la marca, estoy usando las matrices y las odio, pero cada precio en función de la marca, y ahí te da que es una distribución normal, o sea que cuando la marca, no sé, es mediana, el precio te da de tal manera y se va comportando así, o sea, los comportamientos los obtenés de esa información. Claro, eso, quería saber cómo no entendía. Ahora esto ni siquiera yo sé armarlo porque es básicamente tendríamos que ir a estadística, es decir, repasar cómo se arman las distribuciones con respecto a los datos y ir y digamos, refrescarlo. Hay que explicar igual, si nos llega a tocar un oral, hay que explicar cada distribución. O sea, la No, uniforme, la triangular. ni siquiera yo creo que mencionando la palabra estadística ya es suficiente. O sea, pueden decir que es como yo siempre les digo, vieron que después de la clase les digo, bueno, después ustedes repasan todo el Power porque están las definiciones formales. Sí, por eso, como salen 4 distribuciones, está la uniforme, la triangular, la normal y lo normal. Nada, ustedes dicen, se apoya en las 4 probabilidades, ni siquiera lo mencionan, o sea, esperan a que se los pregunten. Estas son las típicas cosas de, me las menciona y se oscurece. O sea, si vos tenés que explicar Monte Carlo, vos te tenés que apoyar en, no, bueno, es una herramienta que es mucho más compleja que las demás, entonces como que ahí, viste, ellos dicen, sabe las otras, y después seguís hablando, viste, todo lo que yo les decía. ¿Qué es lo que hace? Es, en vez de estimar la probabilidad de cada escenario, estima la probabilidad de una de las variables del modelo. Y ahí explican un poco más de lo que yo les decía, digamos, pero no se meten. Si vos decís, no, bueno, ¿y qué es lo que suele pasar? No quiero que les pase esto. Y se apoya en las 4 distribuciones más utilizadas, que son la uniforme, la triangular y... ¿Para qué te metiste a decirlas, me entendés? Sí, eso es lo que yo les digo. Estas son las cosas que vos las decís y te dicen, ¿cuáles son las probabilidades? Entonces vos vas a decir, acuérdense que las preguntas en un oral son finitas. O sea, si vos haces que te pregunten algo que vos ya sabes o esquivas lo que no sabes, te estás ahorrando una pregunta. Yo cuando rindo, yo siempre hago, ponele, en algún momento, vos estás hablando de Monte Carlo, ¿cierto? Imaginemos que esto es todo lo que vos decís.
digo esto, y le quito ponerle esto. Y ponerle que me lo sé. No sé, por decirte. Entonces, después, 90% seguro que terminas de hablar y te dice, che, pero usa solo la distribución normal, ponele. No sé. Y vos le decís, no, usa las probabilidades más utilizadas, digamos, o se apoya de las probabilidades más utilizadas. Entonces, te ahorraste una pregunta. Respondiendo a lo que me dijiste de si hay que estudiarlas o no. Ok. Y básicamente es un software que creo que usa como, digamos, fuente Excel. O sea, se hace en Excel, es un Excel propiamente dicho. Lo intenté descargar, pero no estaba acá. En el que vos ingresás todo eso, sale estos datos que saliste a conseguir, los ingresás y te arroja las probabilidades, digamos, de cada variable y te ayuda a tomar decisiones. O sea, al final, vos con eso, en vez de lo que vos hacías, que era un poquito más sencillo, decir, bueno, todos los escenarios saco el flujo, no. Este te da a decir, bueno, la dispersión es tanto, la máxima es tanto, y vos con eso tomas decisión. ¿Qué es lo que me gustaría aclarar de ahí? Es complejo, no les va a pedir ni que lo grafiquen. Mira, con solo decirle que les ha puesto como el ejemplito del software en inglés, es que no se tienen que acordar las partes que tiene el software ni nada. Una porquería. Y encima hace muchas corridas, o sea, esto está como ejemplo, pero les va a ir tirando sucesivos cambios numéricos, porque hace distintas iteraciones con los cambios de las variables. Hay una chica, la chica que rindió libre, subió su examen. Ya lo voy a ver. El escrito, subió. Larguísimo. Sí, sí, es largo. Es que igual no va a ser el mismo escrito de nosotros. No, ya sé, pero son El de ella es de Conet y el de usted sería en No, es papel. que el de ellas es de Conet, es preguntas de múltiples opciones, nosotros lo vamos a tener que completar todo. Igual tiene que desarrollarla, sí, en alguna hojita, algo para la respuesta. Yo los que vi, ninguno tenía hoja ahí. O sea, era muy raro. Creo que al chico este que me dijiste, la misma usted, lo vi con una hoja. Pero las dos chicas no tenían nada. Continúe. Y lo que yo les estaba diciendo recién, los árboles de decisión, son lo que nos lleva a hacer la herramienta definitiva, que es las opciones reales. O sea, cuando vos ya has aceptado un proyecto, puedes hacer ajustes. ¿Por qué le decís que es la herramienta definitiva? Perdón, me expresé mal. Lo que quise decir es que el árbol de decisión es una herramienta genérica de la estadística y acá es donde la aplicas verdaderamente. O sea, esta sería la herramienta propiamente dicha. ¿Se entiende? Viste que yo recién les expliqué árboles de decisión y les dije, el profe lo ha puesto porque se ha dado cuenta que la gente no sabe. Pero del árbol de decisión no decidís ahí una de las opciones. Claro, que pero acá eso sería lo que yo les dije, ¿cierto? Pero en realidad vos tenés que aplicar, podés hacer eso, pero es bastante incompleto. El ejemplo que yo les di ya es teniendo en cuenta las opciones. O sea, yo les armo un árbol de decisión con opciones. Sería, lo complejicé a propósito, porque ahora se los voy a explicar y van a decir, es como un árbol de decisión. Bueno, los árboles de decisión en realidad son más básicos. ¿Sí? Básicamente, vos tenés que tener en cuenta la flexibilidad o los ajustes. El valor de un proyecto, ¿qué es? El valor neto del proyecto más, me pica mucho el ojo, más el valor de la opción. Nosotros ahora como que le vamos a dar valor a las posibilidades de cambio. Y esto ya es como, fíjense que ya es lo último de la materia, por eso se siente tan específico, tan que ahora vamos a ver de agregarles opciones a las cosas. Como que esto es lo último, estamos terminando. ¿Qué opciones hay? Acuérdense que lo que es una opción. Es la flexibilidad, o sea, la posibilidad de hacer ajustes después de aceptar un proyecto o hacer un ajuste propiamente dicho. O sea, estar flexible, la potencialidad de estar flexible o el ajuste propiamente dicho. Y tenés distintos tipos de expansión,
la opción de abandono, que esa siempre me gusta agregarlo porque la gente a veces no la tiene en cuenta, y la opción de aplazamiento. Un proyecto puede mantener la flexibilidad de empezar con una escala menor o con una distribución local, para luego expandirse a una escala mayor o una distribución regional o nacional, en función de aceptar o no el éxito inicial del proyecto. Y vamos con un ejemplo. Usted va a iniciar un criadero de truchas con una producción de 1000 kilos mes. El valor neto del proyecto es de menos 500.000. Pero usted puede luego ampliar la producción si el mercado responde en forma satisfactoria a 10.000 kilos. Pasa de 1000 a 10.000. Y en este caso, el valor actual neto es de 1.500.000 con 50% de probabilidad. Ahí nos tira una opción. ¿Ven? Es ampliación. ¿Expansión sería lo mismo? Sí, yo que dije. Expansión. Pasa que como leí ampliar. Ahora, eso es una primera opción, expandir. Una segunda opción es abandonar. Después de que ya emprendiste. El abandono puede ser por la venta de activos o por la utilización en otro proyecto o sector de la empresa. Y en general se debe abandonar un proyecto cuando el valor del abandono excede el valor presente de los flujos futuros esperados. O sea, abandonar te deja más que los flujos futuros. O es mejor abandonar ahora que en el futuro. Te explico, les explico. Quizás yo hago el cálculo y no es mejor, comparándolo con datos doy, abandonar el proyecto. Pero ¿qué pasa? Si no lo abandonas, en un año tus máquinas no valen nada, ponele. Entonces, ahí entrarían, es mejor abandonar ahora que en el futuro. Esas son las dos posibilidades. Veamos en el ejemplo del criadero de trucha y después le vamos a hacer todo el árbol de opciones. Considere que usted puede obtener como abandono del proyecto 300.000 por la venta del inmueble donde está el criadero. Considere que el proyecto se considerará no exitoso si en el primer año de venta se obtiene un flujo neto de 50.000 y será exitoso si el flujo neto es de 200.000. La inversión inicial es 1.000.000 y el costo de capital es de 10. Nos va tirando para armar el árbol. Y como les digo, si ustedes rinden oral, tendrían que explicar la esencia del árbol. A lo sumo uno muy pequeño. Esto ya es como todo un análisis. Y si rindieran escrito, tienen que practicar las consignas porque les da consignas más cortas, digamos. Pero se va entendiendo que vos planteas las distintas opciones. No te hicieron ni caso a la historia que pusiste que eras alérgico. ¿Qué es lo que te tiraron, Julio? Harina, vino. No te hicieron ni caso. Eso que lo pusiste, igual lo pusiste muy chiquito, tendrías que haberlo puesto más grande. Recuerden que soy alérgico. Le dije a la dama, igual que siento que me he resfriado. Primero porque llevaba días, obviamente, estudiando y demás. O sea, para seguir cumpliendo con las obligaciones y todo, pues tampoco era que me podía tomar licencia ni nada. Como que me quité 20 horas de sueño. Es como que uno lo hace y listo. Y después que me mojé entero. Sí. Entero. Bien. Perdón. No, pero está bien. Aplazamiento. Esto es para algunos proyectos, lo de esperar. Al esperar se puede obtener más información, tecnologías, mejores proveedores, pero dejas de percibir flujo de fondos. ¿Sí? Y bueno, y lo de perdés la ventaja de ingresar primero. Y acá les tira, algunos ejemplos son terrenos, minería, explotación petrolera. Miren, lo más común. Esperamos a que el barril aumente de precio. No nos conviene con la tecnología que tenemos disponible hacer minar vaca muerta, póngale, no sé, ¿me entienden? Sí. Entonces acá también le agrega la opción de aplazamiento. Bueno, lo hace directamente con otro, o sea, se olvidó completamente del viejo de las truchas. Bueno, les tira una licitación por un campo petrolero en Malargüe. Les dice que hoy el precio del petróleo es $42 barril.
porque hay muchas retenciones. El costo de extracción son 40 y el campo sale 50.000. Perdón, el campo te puede dar hasta 50.000 barriles al año. Entonces te da la inversión inicial y vos tendrías que armar, como este otro ejemplo, el arbolito, pensando en, hago la inversión inicial, ¿cierto? Y aplazo, o sea, haces una flecha con el aplazamiento y una flecha con invertir hoy y ganar hoy poca plata. Y acá se dan cuenta cuando se los pregunta. El precio del petróleo es 80.000 por barril, pero usted solo va a recibir 42 por las retenciones. Sin embargo, después de las elecciones del próximo año, puede modificarse esta retención volviendo al 30. Y hay 50% de probabilidad. Que en realidad es como cuando tuvimos el balotaje con él. Sí. Entonces voy a armar un arbolito de opciones en las que hay 50% de probabilidad de que el precio sea, o sea, que la retención baje, 50% de que la retención no baje, y ahí vas armando las opciones. Pero, a ver, esto es el año que viene, entonces, ¿cuál opción tendrías primero? ¿La de hacerlo hoy o la de esperar para el año que viene? Se los voy a ir planteando porque tampoco quiero que lo vean tan en el aire. Pues la primera opción que tenés es hacerlo el año que viene, o sea, el aplazamiento, o hacerlo hoy. ¿Cierto? Esta es meramente, bueno, tomar la decisión en base a qué. Y si lo haces hoy, primero que ahí, haciéndolo hoy, vas a tener tanta ganancia, ¿no? Y después... ¿Hay que hacer cantidades de árboles por cada opción real o hay que meter todas las opciones reales en un solo árbol? En realidad, en el de la... Miren, yo sí les mostraré si tengo uno acá a mano. En realidad, los ejercicios que les van a dar a ustedes son de opciones, o sea, como que es un solo arbolito. Como el que estoy haciendo ahora del petrolero. Mira, el del petrolero es esto, o sea, es, hago hoy, o lo hago hoy o lo postergo, y después, si lo postergo, tengo 50% de probabilidad de que gane Milei, 50% de probabilidad de que gane Massa. Ese ejemplo era de esa época, ¿me entiendes? Sí. Y acá, si lo hago hoy, también está el 50% de que gane Milei y el 50% de que gane Massa. Entonces se analizan todos los caminos y te quedan 4 caminos, ¿ves? Eso es un arbolito que les podrían llegar a pedir en un examen, así, muy, muy sencillito. A ver si hay alguno pegado acá más complejo. Ni siquiera les ha pegado uno más complejo. En el libro, yo porque, bueno, en algún momento lo busqué, a ver si creo que me lo imprimí esa parte, ahí lo busco. Hay un árbol que sí sería... Igual en el Power que tengo sí hay arbolitos. Estos, ¿no? ¿Cuál? Ajá, esos. Bueno, pero por tu susto, que me preguntaste recién si meter todas las opciones, sería, te quedaría un árbol, espera que se me trabó la hoja en el... Ahí está, en el ojalillo. Esto. A ver si se ve. Un árbol de opciones, no se ve un carajo. ¿Vale? Un árbol de opciones así, como decís vos, metiendo todas las opciones, es así de complejo, ¿me entendés? Ah, ok. Les van a pedir como estos, ¿ves? Pim, pum. Bueno, acá está más sencillo todavía. Este en realidad no es un árbol, este es el modelo binomial, pero ni se los toma. Ahí, con lo que yo les dije, termina opciones de aplazamiento y después tenés el modelo binomial, que para serles sincero, ese ha quedado en el tiempo, porque yo ni lo estudié, o sea que no se los alcanza, me parece. Ok, ya lo taché, listo. Bueno, es como que usa una probabilidad estadística que es o blanco o negro. Entonces voy a armar un árbol muy sencillo de sí o no, punto. Ah, malísimo. Y es como, acuérdense que todas las herramientas... Es cortita esta unidad como para prepararla igual. Y no es difícil. Lo que me gustaría es que la dominaran bien, pero sí, es recomendable. Igual no es difícil, o sea, no me resultó difícil igual. No, no es difícil, para el oral no es difícil, lo que le decía la dama. Para un escenario es como un poco más de teoría y obviamente práctica también, pero tampoco es que... Y para el escrito por ahí no les toman tanta complejidad. O sea, ahora esto que les estoy mostrando de simulación, esta es una simulación, no les hacen hacer esto.
Ni de casualidad. O sea, este es algo con el Monte Carlo, ¿ves? La porquería de esa. Ni de casualidad les van a hacer esto. O sea, lo máximo es que entiendan lo que yo les expliqué. Ven que le hace la regresión lineal, los coeficientes. Estos son resultados de un análisis de Monte Carlo. Todos estos son distintos análisis Monte Carlo. Los ha puesto acá porque acuérdense que hace iteraciones. Entonces vos agarrás y tenés que pedirle que te haga muchos análisis sucesivos al software. No me gusta a mí. No, expliquen la unidad, pero sin explicarlo en el Monte Carlo. Ok. Y céntrense mucho en explicar. Bueno, y acá, algo que quería aclarar de los árboles. El árbol de decisión como herramienta propia es ven mucho más sencillo que los escenarios, porque tiene solo exitoso y no exitoso. O sea, haces dos caminitos, ¿me entendés? ¿El de cuál? Lo primero que les expliqué, los árboles de decisión, o sea, la herramienta como la madre, que no tienen ustedes en sus power. Igual yo lo encontré, sí está, Damis. Entonces, Damaris, ¿Qué cosa? Lo del árbol de decisión lo tengo y es el Power re viejo del año del pedo. No, nosotros lo tenemos nombrado nomás. O no sé si le falta una hoja o... ¿Y en qué página? en No, la en la primera lo tengo. primera. Igual tengo dos, o sea, tengo uno y es del mismo año y la misma fecha, o sea, es como debes tener otro Power porque tengo dos de esta unidad. El profe a veces agrega la diapositiva y vos ya lo descargaste, ponerle con él y en la misma clase te dice, le agregué la diapositiva. Y capaz que la Sole la tenía actualizada. No. No, porque el primer Power, que es de la misma fecha y del mismo año, empieza con tipo de riesgo. Riesgo propio del proyecto, riesgo interno corporativo y riesgo de mercado. Y empieza eso. Y el segundo empieza con árboles de decisión, análisis de sensibilidad y escenarios, puntos de equilibrio, simulación de Monte Carlo y opciones reales. Ese es el que tengo. ¿Cuál es el que tenés? Es el que no aparece, el de los árboles. Ah, el primero tenés el de tipo de riesgo. Claro. Y eso, Julio, ¿no lo vemos, lo de los tipos de riesgo? Se los expliqué recién. Ah, no, igual no, sí. Ah, mentira. O sea, igual, léelo y si te quedan dudas las vemos ahora. Los tipos de riesgo en realidad ahora los repasé flash y se los expliqué en la unidad de costo de capital. Por si... Son 3 tipos de riesgo propio de proyecto, interno, corporativo y riesgo de mercado. Sí, les pregunta poco y nada de eso. O sea, aprovechando que lo tienen en el Power, le dan una leidita por las dudas. Sí, porque igual es como que sale eso nada más, porque después sale todos los gráficos los cuadros que vos estabas explicando. Entonces, perfecto. En cuanto, sí. Julio. Duda, dime. No, o sea, después de que cierres el tema. Pero pregunto, porque es del examen. Ah, la primera vez que me dejaron sin palabras. A ver, escúchenme. Los árboles de decisión son una herramienta sencillita para hacerle un repaso a las herramientas porque les ha gustado para prepararlo. Y no es tan loco que se preparen entre los tres temas, por decirlo de alguna manera. Entonces, después, en base al orden en el que rinden, van gastándose los temas que han preparado, pero ya tienen los tres temas preparados. Hablando del examen, pues se me ocurrió, el otro día lo hablamos con la ley. Los árboles de decisiones son los más sencillos. Ven que tienen los caminitos de éxito o fracaso. Esto lo va a preparar la Sole porque le interesó a la Sole, a mí nosotros no. Bueno, ¿no? No, pero sí, está diciendo que preparemos 3 temas de cada coso, o sea, de largo plazo y 3 temas de corto plazo. Entre los tres. Claro. Bueno, pero a ese le toca a la Sole, lo va a preparar ella, después nos va a explicar a nosotros. Bueno, es un excelente ejercicio. Y vos vas a preparar flujo de fondo. Yo voy a preparar fondo de hundido. Bueno. Sí. El de sensibilidad es
un poquito más, o sea, ya vamos a subiéndole complejidad. ¿Se acuerdan que ven qué tan sensible, este no lo ven, el punto de equilibrio, qué tan sensible es, digamos, nuestro proyecto, o sea, el flujo de nuestro proyecto respecto a las variables? El de escenario era el que era más equilibrado, porque vieron que yo les dije, hacer interrelaciones entre las variables y después analizar el macro, el sector, todo eso lo hace un analista, digamos, y le asignas probabilidades a 4 escenarios. ¿Podrían ser más? Sí, podrían ser más, pero se hace con 4. Y la de Monte Carlo es la más compleja. La más compleja porque es todo un software que vos le tenés que meter información estadística de cierto procesamiento de datos para obtener básicamente todo lo que te arroja, que yo se los mostré recién. A ver si está, no, ya lo cerré. Les arroja un montón de cosas que las tenés que interpretar desde la estadística. O sea, no es como en el otro, que vos obtenés, o sea, llegás a esto. ¿Ven? Este es el análisis de escenario. Tenías un número. Monte Carlo te lleva a que interpretes esos números, pero es para alguien mucho más experimentado. Y ustedes podrían ahí halagarlo y decir, es para alguien como usted, profe. ¿Me entendés? Aprendan eso. Se lo dejo a usted a eso. No. Así como me lo dijiste, me dan ganas de decirte, a ver, explícamelo. No, ¿sabes qué? Una chica le dijo, me da risa porque le dijo, es que la pusieron tan nerviosa, hasta a mí me pusieron nerviosa, que era una cuenta de inventarios del tema de corto plazo donde solamente era multiplicación, o sea, te estaba diciendo unidades por la cantidad, o sea, la unidad es por la cantidad de precio de cada unidad. ¿Cómo tenés que sacar la cuenta? Obviamente, no se lo dijo así. Pero la chica pensó, y era obvio que era multiplicación, pero ella como que se quedó nula, y los profesores decían, ay, dice, bueno, ya está, dice, listo. Anda, dice, pero bueno, dice, era multiplicación, no te estábamos pidiendo. Y la chica dice, ay, perdón, profe, es que me nublé, dice, me quedé, dice, me pregunté y me quedé nula. Dice, es como cuando voy al kiosco, me dan el vuelto y ni lo cuento y lo guardo. Y el profesor la miró, dice, ¿cómo que haces eso? Eso no lo podés hacer, dice. Y te reviví el trauma porque Me dio te dije tanta igual. risa. Me dio tanta risa como dice, no, le dice, ¿cómo vas a hacer eso? No puedes hacer eso. Dice, no entendiste nada de lo Claro, ¿cómo no vas a salir con la cola entre las patas? Ay, pobre, me dio una cosa porque la chica como que quiso hacer un chiste y la recagó. No, sí. No, No, bueno. Antes que me vayas, Ahora porque sí. tengo que ir a buscar a la baby. Y el Agustín tiene que meterse a la consulta. Sí. Bien. Con respecto al examen, Vamos. para empezar a estudiar, ¿vos nos recomendás? Viste que hay en el grupo una serie de, un listado de preguntas que suele preguntar el profe, como estamos hasta las manos, ¿vos estudiarías así? ¿Qué les recomiendo ya que están hasta las manos? Empiecen así, porque vieron que hay que preparar los temas. Sí. Son 6 unidades, 7 unidades, son como en realidad 10 temas, ¿no? Porque hay unidades que son... Bueno, pónganse rápido a prepararse los temas. Sí. ¿Cierto? Flash. Como Sí. así, bueno, el tema así como yo les dije, no, así, asazo. Bueno, que te comes cosas y qué sé yo. Y ahí se van a responderse las preguntas. Pum, Okay. pum, se bombardean. Pero si no se arman los temitas, aunque sean en cada tema una carilla. Ponele, yo el tema que les di la semana pasada, yo lo había armado ay, no, todavía no se lo he mandado. Alguien hágame acordar. Lo había armado en 2 carillas. ¿Se entiende? O sea, hasta menos. Háganlo en una carilla cada tema. Pues así, garabateen, no sé qué. Pero eso les va a dar el orden para que puedan las preguntas y capaz que no se lo van a acordar de memoria. A ver, leyendo así en plan. Sí, me di cuenta que tenemos que estudiar con el programa. Porque el profesor iba con el programa y le decía, este tema te toca a vos. Y decime cuál elegís del otro. Es claro, pero ponele, a vos lean el programa, pero se van a dar cuenta de algo que una vez les dijo la Belén. Capaz que te va a decir, a vos te toca costo de capital. Pero claro, ustedes en su cabeza ya saben. Capital, claro. Capaz que empiezo por, no sé, no por el principio, sino por la casi mitad. Que dijo un claro, porque capaz que te dice, a vos te toca,
no sé, si vos tenés el programa por ahí, Sole, fíjate, en base a lo que vos estuviste presenciando, como él les decía, porque capaz que les dice, no te dice, a vos te toca todo mercado emergente, te dice, no, a vos te toca ajustes de la tasa en capital cerrado. Por Es que no lo escuchaba cuando hablaba. Iba con esto y les mostraba me y voy. les señalaba. Nos vemos. Les Chao, señalaba Damaris. directamente. Bien. Bueno, dale, cool. Bueno, así que vayan fíjense eso. No ha escrito nada el profe, no sé si estará o no en consulta. Y Sí, ¿No igual. prueben ¿Te vas a meterse. meter a vos? Sí, Ok. por lo menos que Bueno, nos ahí responda eso. Bueno, ahí me No meto importa. con vos. Y si no, ¿Dónde es que está el link ahí, a ver, de la consulta? fíjense si quieren. Voy a ir apagando las grabaciones, sí. Ya hoy, salvo esta, les voy a mandar todas las otras grabaciones si ya las tienen. Ok.